Saludos, estimados y estimadas participantes. Para continuar con el desarrollo del curso, en esta ocasión vamos a ver el sexto módulo, que corresponde a diseño, almacenamiento, barrido y recolección de residuos sólidos. Básicamente en esta parte, que también la hemos denominado pues como trabajos de gabinete, habla del desarrollo de otros ítems correspondientes también a la gestión integral, pero que su estructuración está más detallada en la parte de cálculos o está basada más en la parte de cálculos. Ahora, la correspondencia de este curso, que está dirigido hacia la parte ambiental, es dar las pautas de cada uno de los ítems que tenemos aquí, a fin de que la persona que diseñe, que tiene que ser una persona que tenga más conocimiento sobre diseño, sobre ruteo, macroruteo, etc. Hablando de un especialista en sistemas integrados de gestión, un especialista en topografía y otra situación sería el encargado de esta parte. No necesariamente y directamente una persona direccionada al ambiente. Es por eso que en esta parte lo que vamos a darles es las pautas, tanto para el diseño del almacenamiento, barrido, recolección. De igual forma estaremos viendo la parte de lo que es tratamiento de residuos peligrosos dentro del relleno sanitario, las opciones más viables, y de igual forma el tratamiento de residuos orgánicos, hablando de opciones convencionales, obviamente, no opciones especializadas, que es tema de investigaciones, tema que quizás no es muy aplicativo por el alto costo que sugiere o que requiere por ahora ciertas técnicas que se están utilizando, ¿no? Entonces, dentro de lo que se refiere a alguna de las situaciones que yo les voy a mencionar, tenemos primero que nada el diseño del almacenamiento, ¿no? Hablando de lo que es diseño de almacenamiento, lo importante va a ser seleccionar el método más recomendable para el almacenamiento temporal y el tipo de recipiente que se debe utilizar, ¿no? ¿En base a qué? A la función del usuario, es decir, qué es lo que va a realizar el usuario. Si hablamos de la parte doméstica, no será lo mismo que la parte industrial, no será lo mismo que los hospitales, no será lo mismo que los colegios, que los mercados, ¿no? Para cada una de las funciones que hace el usuario son diferentes, ¿no? Los tipos de containerización que vamos a utilizar. Por ejemplo, lo que normalmente se utiliza, ¿no? Actualmente el modelo más utilizado o el modelo que ha resultado ser efectivo, hablamos de la utilización de 2 contenedores, que es el modelo Loja, en donde se recogen los orgánicos en un recipiente y los inorgánicos y rechazables o rechazo en otro contenedor o en otra ruta, de igual forma para la parte de la recolección. ¿Por qué se hace esto y no hacer los 3 componentes o los 7 componentes? Porque la gente, ¿no? Las personas del Ecuador no tienen esa cultura todavía de separación. Y si es que usted directamente va y le impone hacer separación en 7 componentes, ya sabrán lo complicado que va a ser aplicar esto. De igual forma, pues siempre será aconsejable para hacer todo esto, realizar planes piloto primero y luego sí aplicar directamente, que el plan piloto de igual forma no se quede solo en un plan piloto, sino que se extiende. Entonces, esa vendría a ser por ahí la situación más adecuada a la que yo recomiendo por ahora utilizar la containerización de 2 componentes. Si es que ustedes quieren aconsejar en 3 componentes, que vendría a ser residuos orgánicos, inorgánicos y material no reciclable, o sea, es decir, material reciclable, perdón, orgánicos y no reciclable, es decir, basura común que no se puede realizar un reciclaje o reutilización. Y siempre será importante la separación, obviamente, en la fuente, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver, pues, los tipos de contenedores que tenemos diferentes contenedores, incluso acá observamos contenedores medianos únicamente, contenedores mucho más grandes que estos. Entonces ahí tenemos las basureras,
basureras que son normalmente utilizadas por el servicio del barrido, utiliza este tipo de basureras. Más acá las pequeñas viviendas o las pequeñas industrias también utilizan este tipo de contenedores con ruedas que les permite trasladar de un lado a otro la parte de lo que son los residuos. Y hablando sí ya de los recipientes grandes, los recipientes llamados ecotachos o tachos ecológicos, tachos de separación, son los que estamos viendo en la gráfica actualmente y tienen más o menos un cambio o una parte de lo que es variar, ¿no? Pueden ser para orgánicos, para reciclables y también para la parte de comunes, ¿no? Para cualquiera de ellos. De igual forma se utiliza varios volúmenes, varias capacidades de entre 1700 a 3400 litros y aún existen otros más grandes, ¿no? Por acá tenemos papeleras. Las papeleras se utilizan normalmente en las entradas de los edificios institucionales, se utilizan en parques y sirven para que las personas que están utilizando estas instalaciones separen la basura. Y lo que será recomendable, obviamente, como les dije, es utilizar por lo menos 2 contenedores, ¿no? Acá tenemos otro tipo de tachos que se pueden utilizar dentro de las instalaciones. Recuerden la norma que me da los colores de los tachos de residuos sólidos, es la norma técnica INE 2841. No se olviden de revisarla, aunque ya lo hicieron en la parte de normativa legal. Otro tipo de basureras, de papeleras que son utilizadas normalmente en las partes de los parques o en edificios institucionales, ¿no? Ahora, hablando un poco de lo que es el cálculo de los contenedores, que es la parte importante de este segmento, primero que nada necesitamos saber la cantidad de residuos generados. Para ello vamos a multiplicar obviamente la PPC o la producción per cápita por los días de acumulación y por el número de habitantes. Normalmente la recolección de la basura se lo realiza cada 2 o cada 3 días dependiendo de la técnica que se utilice. Entonces para ello yo voy a tener que multiplicar por esos días de acumulación y por el número de habitantes para tener la cantidad de residuos generados en ese periodo de tiempo en el cual yo voy a hacer la recolección de la basura. El volumen de los residuos va a ser igual a la cantidad de residuos dividido para la densidad de los residuos sólidos, que ustedes recuerden teníamos valores para lo que es la parte de densidad dentro de la celda que ustedes revisaron en el módulo 4. Ahí nos daba los volúmenes que son comúnmente utilizados para la parte de lo que es la densidad, ¿no? Entonces, entre otros datos que nosotros los tenemos aquí, para la parte del recipiente tiene que estar entre 105 a 200 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Eso vendría a ser lo que se requiere o se necesita, ¿no? Entonces, de igual forma será importante entender la parte del tiempo de vida útil de los contenedores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a comprar o adquirir tachos de residuos sólidos, tenemos que saber que tienen un tiempo límite de vigencia. Muchas de las veces los municipios no hacen este sentido, no toman en cuenta este sentido. Por ello es que vemos ciudades que pasan 15, 20 años con los mismos tachos. Hablo del caso de Ambato y del caso también de Quito, en donde que los tachos están en muy mal estado y los utilizan ya durante varios años, ¿no? Y eso no está bien, se debe realizar el cambio. Ahí sugerimos unos años que han sido tomados de parte de una proforma que utiliza una empresa de acá del Ecuador. Los recipientes plásticos 7 años y los metálicos 13 años, ¿no? Hablando ya un poco de lo que es el peso volumétrico que vamos a utilizar o la forma en cómo vamos a calcular los contenedores va a ser la siguiente, ¿no? Ahí dentro de la gráfica que ustedes observan, que ya más luego lo vamos a ver, acá. Entonces acá, ¿cómo explicamos toda esta tabla? Primero que nada, vamos a tener una cobertura. La cobertura y algunos de estos datos que nosotros nos permiten tener una idea de cómo vamos a hacer este almacenamiento
Lo encontramos dentro de indicadores consolidados, indicadores GIRS. Toda dirección de ambiente o dirección encargada de la parte de los desechos sólidos tiene que tener estos indicadores anuales y levantar esta información. Entonces nosotros cuando realicemos estos estudios simplemente vamos a ir a acudir a ese lugar, al municipio y que nos proporcionen estos datos. Ahora, si no tienen estos datos, pues obviamente nos toca levantar, hablando de los indicadores para la parte del barrido, para la parte de la recolección, que es lo que nos interesa en este momento, ¿no? Entonces, entre algunos de los datos que tenemos, por ejemplo, acá la cobertura de la recolección, en este caso de la zona urbana. Hablamos de que hay un 95%, con ese 95% vamos a trabajar para los datos de ejemplo también. Los habitantes por vivienda, se asume 4 por vivienda, es una técnica que se utiliza. Tenemos la población vendría a ser 35.421 habitantes. Esa vendría a ser la población total, en este caso para el año 2010. Ya vamos a cambiar con otros datos, el número de viviendas que también lo debemos saber. La vida útil de los tachos, en este caso viene a ser 13 años. De igual forma tenemos el porcentaje para seguridad del 10%. Tenemos un peso volumétrico que estaba entre 100 a 210 y el 167.20 el que hemos considerado. La PPC para el año correspondiente, el año 2010. Y el costo del contenedor también será importante para saber o tener en cuenta la inversión que vamos a realizar, ¿no? Ahora, vamos a hacer el ejemplo. Acá tenemos los datos. Vamos a colocar de igual forma. Ustedes cuando vean su presentación van a encontrar estos datos para cada uno de estos datos que corresponden para todos los municipios. Acá lo único que ustedes van a tener que buscar es la parte de la población, la parte de las viviendas y la parte de la producción per cápita, que ustedes ya lo calcularon en módulos anteriores, ¿no? Entonces yo voy a colocar en este caso estos datos para realizar este cálculo, ¿no? En la que tengo en blanco acá voy a dejarle la producción per cápita y me falta la parte de los datos de los precios, ¿no? De los costos. Copio. Ya, ahora voy a necesitar la parte de la PPC. Por ejemplo, acá tengo la producción per cápita, según lo que tengo acá en datos, para el año 2010 tengo 0.4066, voy a hacer de doble, no 0.4066, entonces 0.4066. Ahora necesito la población para ese año. Necesito la población. Aquí está población. Voy a buscar Daule. Daule me dice que tengo un total de 120.326 habitantes. 120.326 habitantes. $120.326 habitantes, ¿no? El número de viviendas, en cambio, lo saco de viviendas, provincia, cantón. De acá voy a sacar las viviendas y voy a buscar
Daule a sí mismo para saber cuántas viviendas tiene. El cantón, cuidado se vayan a equivocar, tienen que sacar del cantón. Entonces acá los datos finales son los que nos corresponde. Viene a ser 31.473. 31.473 viviendas. 31.473. Ya. $31.473. Entonces automáticamente a mí se me van a ir variando los datos. Entonces acá, bueno, lo que primero voy a hacer obviamente será cambiar los datos que tengo acá. Voy a alinearle con este de acá, ¿no? Entonces este es igual a 120.000. Ya, y acá la tasa de crecimiento habría que cambiarlo. Tengo la tasa de crecimiento de la presentación de diagnóstico de factibilidad 5.37, 0.0537. Recuerden que esto es dividido para 100, ¿no? Por eso es que 0.0537. Entonces arrastro esta fórmula. Tenemos para el año 2034, por ejemplo. Bien, entonces acá lo que tenemos que ver es la población atendida. La población atendida se multiplica por el factor del 95, ¿no? Tenemos de igual forma el número de viviendas con servicio. Hay que multiplicar la población atendida para 4, ¿no? Tenemos también la cantidad de residuos multiplicando la población atendida por la PPC y multiplicando también por el factor de 2 que viene a ser de los 2 días, ¿no? De nuevo, la parte de la población atendida por la producción per cápita y por 2 que es la frecuencia interdiaria o de 2 días. Entonces sacamos el volumen que va a venir dividida toda la cantidad de los residuos sólidos en kilogramos dividido para la densidad. Entonces tenemos el volumen de los residuos en metros cúbicos y los contenedores, pues vamos a utilizar contenedores en este caso de 1.7 metros cúbicos. Para el año que nos interesa obviamente es para el año 2020 porque estamos en el año 2020 y entonces todos estos datos que obtengamos para el año 2020 es lo que nos va a interesar, ¿no? El año 2020 tenemos acá, vienen a ser 607 contenedores. Si vamos a utilizar papeleras serán 3.439. Un costo total de inversión que viene a ser sumado a las papeleras más los tachos de recolección por los costos que tenemos en la parte de acá arriba. Y tenemos una inversión, ¿no?, de $2 millones, 2.028.247 millones de dólares, ¿no? A simple vista pues se ve quizás un valor un poco exagerado, pero es lo que se necesita. Ahora, ¿cuántas viviendas voy a tener por contenedor? 79 viviendas, ¿no? Entonces para ello yo divido las viviendas con servicio para, los contenedores, las viviendas, para el número de contenedores. Entonces ahí tengo cuántas viviendas vamos a tener. Entonces más o menos una manzana
es lo que yo voy a necesitar por vivienda por habitante, ¿no? Ahora, en cuanto al periodo, pues hablamos de periodo de 13 años al ser metálicos, ¿no? Entonces yo necesitaría para el 2033, hasta el 2033, y ese es el otro valor que a mí me interesa, porque en el 2033 yo voy a tener que cambiar, ¿no? Tengo que cambiar estos residuos, ¿no? De igual forma, acá está constando el número de tachos con la parte del factor de seguridad, ¿no? Un por si acaso, por si se preguntaban por el factor de seguridad me va a permitir contener todo este periodo de acá, ¿no? Entonces, durante 13 años, y a los 13 años voy a tener que comprar e invertir nuevamente para comprar unos nuevos tachos, ¿no? Entonces, ustedes hacen esto, pero con los datos de los otros cantones. Requieren el de la población. Este dato ya está en el anterior módulo, en el módulo de diagnóstico y factibilidad, así que no van a tener problemas. Tenemos también viviendas por cantón, parroquia. Si no tengo la tasa de crecimiento, utilizo esta hoja de cálculo, donde que está la tasa de crecimiento, y el resto de datos pues lo van a encontrar en la anterior presentación. Eso sería en cuanto al almacenamiento